¿Qué pasó, pues? Marico, no te llevo un culo. Hoy vamos a hablar de la red DeFi más importante sobre Bitcoin, Stacks, y del exchange descentralizado más importante sobre Stacks. Ambos tokens son tremenda inversión para el mercado alcista de este 2024. Buenas. Bienvenido a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el episodio 28. Nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga dónde vas a meter tu dinero. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora en nuestro canal, suscríbete aquí, a la campanita, dale like, comparte nuestros videos y comenta para que hagamos una comunidad súper interesante. Hoy vamos a estar hablando de Stacks. Stacks, como les dije en el video anterior, que van a poder encontrar arriba de la gorra de Gustavo, es una red de capa 2 de Bitcoin. Esta red en particular nos permite hacer lo que llamamos DeFi o Decentralized Finance, que es básicamente poder hacer contratos inteligentes sobre Bitcoin. ¿Por qué queremos hablar de Stacks? Porque Stack viene con un nuevo upgrade que se llama Nakamoto. Este upgrade va a permitir que las transacciones se confirmen de manera mucho más rápida, porque anteriormente a este upgrade, el modelo de seguridad de Stack necesitaba que cada bloque de Stack apoyarse sobre el hash de una transferencia sobre los bloques de Bitcoin. Esto le permite a Stack apoyar su seguridad sobre la seguridad de Bitcoin. Por eso el modelo de seguridad de Stack se llama Proof of Transfer. Pero esto hacía que Stack tuviera que esperar los 10 minutos de cada bloque de Bitcoin para poder ellos generar un bloque, los mineros de Stack. Esto va a cambiar con el nuevo upgrade que se viene para Stack, que se llama Nakamoto. Ahora los bloques van a ser súper rápidos porque los mineros de Stacks no van a tener que esperar la confirmación del bloque de Bitcoin, sino que ellos van a poder agregar bloques de Stack de manera mucho más rápida. Van a seguir teniendo la seguridad de Bitcoin porque van a seguir apoyándose sobre la red de Bitcoin para la finalidad, pero no van a tener que esperar. Sí, lo mejor de todo eso es que ellos tienen planeado salir este upgrade junto con el halving. El halving y ellos activando el upgrade de Nakamoto, que están aprovechando pues la publicidad y el marketing que trae ya el halving como tal para sacar su upgrade de Nakamoto. Esto podría impactar en el precio positivamente porque una de las principales quejas que tiene de Stacks es que es lento. Cuando tú envías un toque, cuando haces un contrato inteligente en Stacks, te tarda 10, 15 minutos. Ahora no, ahora va a ser cuestión de segundos. Va a ser mucho más atractivo estar haciendo transferencias y estar haciendo contratos inteligentes en Stacks porque va a ser más rápido. Esto nos lleva al segundo punto del video, que es AlexLab. AlexLab es un exchange descentralizado Que sobre... de hecho se lo hemos mencionado ya en videos anteriores, ya como en 2 o 3 oportunidades. En el top 10 y en el top 5 está mencionado el Slab en varias oportunidades. AlexLab ha venido creciendo desde octubre del año pasado, o sea, en 6 meses. Ya tiene más de Y 10 todavía x. está en la posición 300 y algo, si no me equivoco, Está en ¿no? la posición 229 en el día de hoy, o sea que 200. todavía tiene Ujú. muchísimo potencial de crecimiento, porque AlexLab es el exchange descentralizado más grande sobre Stacks, que a su vez es la red DeFi más grande sobre Bitcoin. O sea, podemos tener un potencial de crecimiento tanto en Stacks como en AlexLab bastante interesante. Yo me quedo asombrado con el desarrollo que tiene AlexLab últimamente, ¿no? Tienen muchísimas cosas, no solamente son un DEX, ¿no? Adicionalmente tienen un Launchpad, adicionalmente tienen un Order Book, tienen bastantes cosas que este upgrade de Stack de Nakamoto le va a permitir también habilitar otras funciones adicionales, ¿no? AlexLab tiene el bridge más grande hacia Stacks. O sea, si Ujú. tú tienes Bitcoin y lo quieres pasar a Bitcoin en Stacks, el bridge más grande lo tiene AlexLab. Aparte de eso, también AlexLab tiene un excelente bridge para mover ordinals de Bitcoin a Stacks. Por eso es que Stacks ha crecido tanto, gracias a que AlexLab tiene estos bridge que permiten mover todos estos NFT que son ordinal en la red directa de Bitcoin, que son costosos de tanto de grabar como de mover, los mueven a Stacks y se vuelven centavos. Pueden crear nuevos NFT, pueden mantener tu biblioteca NFT en Stacks de manera muchísimo más económica. AlexLab también tiene un bridge
de Ethereum y Binance Network hacia Stacks. O sea, tienen 3 bridges muy usados sobre Stacks. Si nosotros nos vamos a la página de DeFi, también podemos ver los protocolos que tienen MateBL en la red de Stack. Y si vamos descubriendo, podemos ver que Alex Lab es uno de los que más tiene dinero bloqueado en su red. TBL es Total Value Lock. O sea, quiere decir que la gente pasa dinero a la red de Alex Lab y hace ya sea staking o hace bloqueo de ese dinero en la red de Alex Lab. Y eso es lo que crea más seguridad en su red y más confianza. Una cosa que quiero agregar, para usar tanto Stacks como Bitcoin como Alex Lab, una wallet súper interesante que pueden descargarse se llama Xverse. En Xverse pueden tener Bitcoin, no necesitan tener nada de Stacks, pero aparte está integrada con Stacks y se puede integrar con Alex Lab para poder hacer el bridge entre Bitcoin y Stacks. Pueden agregar Xverse y poder hacer el movimiento de los Bitcoin de la red de Bitcoin a la red de Stacks. Entonces Entonces, que también está Ledger, ¿no? Ledger también es la otra wallet, ¿no? ¿cuál Ledger? Esta es la que he usado Es la yo. otra. Bueno, yo uso Ledger, pero no me Eh, gusta mucho. esta me gusta porque maneja los NFT muy gráficamente, se conecta a Ledger, a la hardware wallet, se conecta a Alex Lab sin problema. Esta la he probado yo. Te permite hacer staking de tus stacks. A mí me parece tremenda wallet, bien bonita, bien cuchi. Bien cuchi. Bien cuchi. Lo mismo con los BR, con los ordinal o con los NFT. En la misma wallet, Xverse, es perfectamente compatible. Pueden hacer el movimiento entre Bitcoin, Ordinal y Stacks. La wallet es igual, fácil de bajar, pueden bajársela en el teléfono. Vienen también transacciones Lightning para esta wallet, o sea que vas a poder tener todo tu ecosistema Bitcoin en la misma wallet. Bien interesante. Te recomiendo que le eches una mirada. Eso también es muy importante porque eso habilitaría este upgrade de Nakamoto muchísimos más aplicaciones y protocolos que desarrollarían sobre Stack, ¿no? Ya imagínense la locura de DeFi en Ethereum viniendo a Bitcoin con el poder que tiene Bitcoin y el arrastre que tiene Bitcoin, ¿no? También al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya con esto me despido. Si tienen comentarios, por favor, háganlo. Suscríbanse. Din, 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 otra vez aquí la campanita. Arriba, corazoncito. Y chao. Bye. Adiós.